se pasa a 16% y para nosotros llega hasta 20%, porque se agregan varias tasas de riesgo de préstamo a nosotros, etcétera, y se llega a cerca de 20%, 18, 20% de tasa de interés. Eso significa, si ustedes hacen las cuentas, que si tú debes 10 mil millones de dólares a una tasa de interés de 2, 3%, ¿no? Es una cosa de 200 millones, pago de eso. Pero si eso pasa para 20%, son 2 mil millones de dólares. Si tú debes 100 mil millones, son 20 mil millones de dólares, ¿no? Es una masa de deudas colosales, todas ellas hechas, fíjense usted, las deudas de los años de los años 70, que son las que inician ese proceso, son a baja tasa de interés porque es dinero árabe, reciclado por los bancos privados, sobre todo norteamericanos. Entonces no hay mucho problema para estos bancos prestar a baja tasa de interés, porque incluso no había condiciones de pago. En la década de 80 es cuando se hacen las negociaciones de estas deudas para pagarlas con tasa de interés altísimo a través de nuevos préstamos, y tenemos entonces un boom fantástico de un capital financiero que se genera por métodos puramente contables. Usted me debe 1.000 millones, ¿no? Pero no puede pagar sobre una deuda, digamos, de 20 mil millones, 5%. Entonces está bien, yo te presto 1.000 millones. Entonces ahora tú me debes 21 mil millones, ¿no? Entonces no hubo dinero en esto. Mi deuda se va aumentando indefinidamente. Bueno, hay un dinero en eso, que son las comisiones. Los que hacen los préstamos, esa gente recibe un dinero que son las comisiones. Y esa gente incluso es muy importante, porque esta gente se va convirtiendo incluso en una nueva burguesía compradora en la región, intermediaria del sector financiero, ¿no? Que se va convirtiendo en el sector más dinámico de nuestra economía. Porque para montar una empresa automovilística con 200 millones de dólares está muy bien. Pero yo tengo un riesgo enorme porque tengo que producir, tengo que pagar, voy a llevar una tasa de ganancia ahí, bueno, compleja los cálculos de eso. Bueno, pero como intermediario de un préstamo de 5, 10 mil millones de dólares, con comisiones crecientes, porque se dice, bueno, es muy difícil conseguir un préstamo en esa circunstancia, porque somos deudores y todo, ¿eh? Entonces, los brokers, ¿no? que hacen los préstamos se llevan 4 o 5 mil millones de dólares, perdón, 4 o 5%, ¿no? Sobre un monto de deuda de 20 mil millones, más un préstamo especialmente de 2 mil millones, salen de eso con 500 mil millones, 2 mil millones de dólares, sin tener un empleado, sin gastar nada, simplemente utilizando su control del Estado, ¿no? Y de la opinión pública, para que la gente acepte hacer ese tipo de negocios, ¿no? Aquí es evidente, un negocio como ese, los accionistas de los bancos americanos empezaron a descubrir qué estaba pasando. Y esto fue una razón también para paralizar los préstamos en el comienzo de la década de 80. Bueno, nosotros tenemos un banco con 2 mil millones de dólares de capital y prestamos 20 mil millones, 30 mil millones de dólares a estos países. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos prestar eso? ¿De dónde sacamos esa plata?
No, se saca de un juego, ¿no? Entonces, ellos empezaron a ver, ¿y qué pasa con nosotros? ¿No? Nosotros accionistas, entramos con eso, eso es muy bueno porque ahora tenemos un capital de 20.000 millones. Bueno, ¿y si esta gente no nos paga? Tenemos una deuda de 20.000 millones o un capital no cubierto de 20.000 millones. ¿Y quién va a cubrir eso? ¿Nosotros? ¿Accionistas? Y segundo, ¿cuántos son las comisiones de eso? ¿Eso se paga? ¿Eso sale? Eso es dinero. ¿Son pagadas a quién? Bueno, gentes indicadas, agencias indicadas por los tipos que controlan los ejecutivos. Los ejecutivos. Algunos de ellos fueron presos en Estados Unidos en la década de 80 cuando se empezó a abrir el juego. Bueno, usted ¿por qué recibe esta plata toda? ¿Y por qué presta tanto dinero nuestro? Es dinero que no existe, pero pasará a existir en el momento que hay una deuda y que alguien nos cobre. Las deudas no van a pagar. Bueno, entonces, ¿no? Entonces, ahí la reacción fue grande. Entre nosotros reaccionamos también, pero con muy poca fuerza y muy poca capacidad de paralizar realmente el proceso de pago de los intereses, que era la cuestión más seria, ¿no? Más seria. El origen del pago era estas negociaciones absurdas, ¿no? Entonces, esta masa de recursos, esto es una gran deuda, ¿no? Que países como los nuestros adquirieron en estos años, ¿no? Una deuda colosal. Y haciendo la gestión de esa deuda, un nuevo sector social, compuesto mucho por compañeros nuestros, economistas. Como estamos entrando en la democratización en algunos países, y la gente que fue para el Estado, eran algunos compañeros nuestros que se convirtieron, no en bancarios, no es gente importante en los bancos, se convirtieron en banqueros, porque los bancos, el costo había que negociar bien, no quiero nada más un dinerito ahí, algunos millones de dólares, yo quiero una participación en el banco mío, ¿no? Y ellos se convirtieron en directores de bancos y socios de los bancos, etcétera. Es todo un grupo. Es un grupo muy especial, gente, la generación, por ejemplo, en el caso de Brasil, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso tenía ahí unos 8 o 10 economistas importantes de la oposición en la década de 80, sobre todo 70. Gente que se había formado en Estados Unidos, ¿verdad? Pero como Estados Unidos tenía un ambiente crítico en los años 70, se adherieron a una postura más crítica, etc. Pero en el Estado empezaron a entender, ¿no?, el valor de tener una posición en un banco central que es independiente y por lo tanto tiene el derecho de tomar posiciones contrarias a los intereses de un país por ley. No hay ningún impedimento legal para que lo haga. Por el contrario, la idea es asegurarle la plena independencia, ¿no? Esa masa de recursos va a ser movida en la década de 80. Gobierno bolivariano.